La música es el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, y de producirlos con instrumentos musicales. En Aguascalientes han existido grandes músicos, no solo compositores, sino también intérpretes que han expresado su arte de manera individual o colectiva. Pero también los hidrocálidos somos un público conocedor y exigente, que hemos aprendido a educar nuestro oído gracias a los excelentes músicos que hemos escuchado. El día de hoy en Historia del Arte en Aguascalientes conoceremos parte de la historia de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y del programa de promoción cultural Polifonía Universitaria. Comenzamos. Desde el año de 1908, Aguascalientes ha llegado a tener varias orquestas, de las cuales podemos mencionar la de Miguel Macías Femat, Arnulfo Miramontes, Apolonio Arias, Ricardo García, José Ruiz Esparza y Filiberto Ramos González. Sin embargo, no fue sino hasta 1992 que se constituye la primera orquesta sinfónica propiamente dicha, tanto por el número de músicos como por el tipo y complejidad musical de las obras interpretadas. Esta orquesta fue dirigida primeramente por el maestro Alfredo Ibarra y posteriormente en el mismo año por el maestro Gordon Campbell. Desde entonces y hasta la fecha, la OSA ha cumplido con una importantísima labor con la sociedad, no simplemente con el crecimiento del gusto musical para las audiencias, sino también con la formación de nuevos músicos, quienes han tenido en los miembros de la orquesta a sus mejores maestros. Vayamos ahora con el licenciado Julio Vázquez Valls, quien nos hablará más a fondo sobre este tema. La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como tal inicia a partir de 1992. Está el final del sexenio precisamente de Miguel Ángel Barberena. En esta época el maestro Ibarra fue el fundador de esta orquesta como tal, y duró muy poco. Hay que mencionar también que la maestra Beatriz Córdoba Casillas fue una muy importante gestora de esta agrupación, ya que ella fue la gerente cuando se fundó esta orquesta. Aproximadamente en el 92, fines del 92, septiembre, octubre, fue cuando ya se empezó a consolidar. Sin embargo, vino un cambio de gobierno donde pues llega el nuevo gobernador, Otto Granados Roldán, y también otro director de Casa de Cultura, en este caso del Instituto Cultural de Aguascalientes, Enrique Rodríguez Varela. Y entonces esta orquesta se reforma, hace una especie de convocatoria para directores, para 3 directores que vinieran a hacer el concurso para quedarse como directores titulares de esta orquesta. En esta terna apareció el maestro Gordon Campbell, quien fue, el afortunado en poder reformar esta orquesta, y que por supuesto también fuimos afortunados en pues tenerlo a él como un gran promotor de esta orquesta. La Sinfónica de Aguascalientes, ya en 1993, aproximadamente por el mes de marzo, sufrió precisamente esta reestructuración. Cabe decir también que hubo en esta reestructuración despidos, ajustes de músicos
sobre todo de músicos nacionales que no estaban pues con la debida capacitación o el nivel del que se esperaba de esta orquesta. Sin embargo, también se dio oportunidad a nuevas generaciones, a músicos de distintos lugares de la República y por supuesto vinieron también a participar dentro de la orquesta músicos extranjeros de diferentes países. La orquesta en ese tiempo, sobre todo de músicos de los Estados Unidos de Norteamérica y de los países, sobre todo de la antigua ex Unión Soviética, de Rusia, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, en este tiempo se hicieron las audiciones, o sea, todo el proceso de selección para conformar la orquesta y se logró un número, digamos, bastante aceptable, bastante propio para una orquesta sinfónica de 54 músicos. En ese momento empezó ya a trabajar la orquesta de tal forma de que se conformó programaciones de tal manera que estaban incluidas o formados los conciertos como actualmente ya cualquier orquesta del mundo tiene una conformación de su programación, o sea, con obras sinfónicas propias de una orquesta sinfónica, al grado de que pues, se llegaron a hacer las 9 sinfonías de Beethoven. Vinieron varios solistas de piano, de violín, de flauta, clarinete y de diferentes países y por supuesto también nacionales. Más adelante, en el gobierno de Felipe González y el director de la Casa de la Cultura del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Lozano, todavía continuó un tiempo el maestro Gordon Campbell. Aquí es cuando ya se hicieron más, digamos, un desarrollo más complejo, por decirlo de alguna manera, en el que se empezaron a hacer giras, se fue a la Ciudad de México, se hicieron óperas y bueno, se grabó también un disco y este fue el primer disco de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, donde pues se presentaron fragmentos de obras y fue la primera, digamos, el documento de audio que se tiene de esta orquesta. A mediados de este sexenio se incorporó a la orquesta el maestro Enrique Barrios como director. Ahí todavía la orquesta creció más, y creció más porque se grabó otro disco con música de Silvestre Revueltas y de obras que, por cierto, no habían sido grabadas y bueno, que este disco se llegó a estar en los primeros lugares de la producción de la marca Naxos. Y aquí es donde se empezaron también a desarrollar programas con solistas mayormente internacionales. Recuerdo uno de ellos que fue también sobre solistas de violín que venían con sus violines Stradivarius, así se llamó esta temporada. También hubo una temporada sobre directoras, mujeres, también directoras y compositoras mujeres, y se empezó a diversificar la programación de manera de ser más incluyente, no nomás en el aspecto de género,
sino también se llevaron conciertos a diferentes lugares del estado. Se iniciaron también los conciertos didácticos por todos los municipios. Conciertos didácticos también en la sala, en el Teatro Aguascalientes, donde se llevaban niños. Ya en el periodo del gobernador Luis Armando Reynoso Femat y Víctor Manuel González al frente del Instituto Cultural de Aguascalientes, termina también el periodo de Enrique Barrios e inicia el de Román Revueltas Retes, quien pues es un músico, excelente músico, compositor, director de orquesta y violinista, en el que ha sido el director que estuvo más tiempo en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Él duró 10 años, prácticamente 2 sexenios. En este tiempo se hicieron otras grabaciones, una grabación sobre los 3 conciertos de Ponce, de Manuel M. Ponce, el concierto para violín, que por cierto fue interpretado por el mismo Román Revueltas, el concierto de piano, que fue interpretado por Guadalupe Parrondo, y el concierto de guitarra, que fue interpretado por Alfonso Moreno. Se llegó a hacer también festivales, a participar en el Festival Cervantino, el Festival de la Ciudad de México, y aquí cabe también mencionar que ya hubo una vinculación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta vinculación consistió en que ya se había perdido, se había venido haciendo conciertos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la feria universitaria. Al cierre, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes se presentaba para cerrar, pero hubo una época en la que se rompió, digamos, este ciclo de conciertos de la feria, y se reanudó, pero además surgió la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y más adelante la Orquesta Filarmónica de la universidad. Se hicieron 3 conciertos, uno con la Orquesta Filarmónica de la universidad, luego las 2 orquestas, así como se habían hecho la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con otras orquestas sinfónicas, y fue uno de los conciertos de la feria universitaria en la que por primera vez se presentaron 2 orquestas juntas y prácticamente casi 200 elementos. Y también quiero retomar el que la vinculación con con la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido de manera constante a partir de hace 10 años que está cumpliendo la licenciatura en música, ya que la licenciatura en música se ha nutrido de músicos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes para, como docentes de nuestra institución, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenemos prácticamente la mayoría de los docentes de instrumentos, sobre todo del Departamento de Música, son elementos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. También quiero decir que ya ha habido algunos egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que ya pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Tenemos ya 2 de ellos ahí y generalmente han ido a hacer también algunas prácticas orquestales y han tomado cursos con algunos de los integrantes de la Orquesta Sinfónica, ya que también surgió de la Orquesta Sinfónica el Festival de Música de Cámara, que se hace en los veranos,
Hubo un espacio en el que no se realizó, pero nuevamente está llevándose a cabo y está los estudiantes de la licenciatura en música, los estudiantes del país en general, vienen a este curso de Festival de Música de Cámara, que pues ya es bastante reconocido, no nomás a nivel nacional, sino a nivel internacional, por todos los músicos que vienen, y que todo esto surgió precisamente de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Ya en esta época, con el gobernador Martín Orozco, llega el maestro José Areán y las actividades de la Orquesta Sinfónica han sido realmente muchas, al grado de que se incrementaron mucho los conciertos, sobre todo los que es salir extramuros, los que son en templos, los que son en plazas, los que en festivales, y se siguen haciendo los conciertos didácticos para niños y los de los municipios, y sobre todo de música mexicana, y se ha dado oportunidades a compositores de las nuevas generaciones, no nomás mexicanas, sino del extranjero. Y bueno, con este magnífico director, esperamos que la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes pues continúe este magnífico camino. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene 26, ya va a cumplir 27 años la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, así con ese nombre y con este membrete, por decirlo de esta manera.